Verbal tenses, tiempos verbales. Lo que vamos a aprender el día de hoy en este pequeño tutorial es lo que tiene que ver con los tiempos verbales. 12 tiempos verbales en inglés que nos van a ayudar a comprender más acerca de este tema. La idea es que nos demos cuenta de que no es tan difícil, sino simplemente tener en cuenta los auxiliares que manejamos. Tenemos el pasado simple y el pasado continuo. Como pueden observar, en el pasado simple manejamos el auxiliar did, ¿sí? Para hacer preguntas. Hay que tener en cuenta que en el pasado simple siempre los verbos se dividen en dos partes, ¿no? Los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares siempre van a tener su pasado con la partícula ed, mientras que los irregulares tienen su propia forma en pasado. Es importante tener en cuenta esto. Y tener la lista de los verbos irregulares a la mano por si de pronto no nos aprendemos todos de una sola. Pero la idea es ir aprendiendo siquiera los principales al momento de trabajar el pasado simple. Entonces, en el pasado simple, cuando formulamos las preguntas siempre lo hacemos con did. Did you go to the park last week? No, I didn't go to the park last week. Yes, I went to the park last week. Aquí se me fue una vocal de más, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, chicos? Tengan en cuenta siempre lo siguiente. En el pasado simple, siempre es el auxiliar el que hace el trabajo. Si el auxiliar hace el trabajo, el verbo se mantiene en su forma infinitiva, por lo cual no varía, porque ya simplemente el hecho de utilizar el did o el didn't nos está diciendo que esta oración es en pasado. Entonces, cada vez que alguien le pregunta a usted, le diga did you, es porque simplemente le va a formular una pregunta en pasado, ¿sí? El didn't hace la negación. La única que varía es la respuesta afirmativa, donde debemos cambiar el verbo si es regular o le agregamos ed si el verbo es regular. Did you work in the office? ¿Trabajas en la oficina? No, I didn't work in the office. No trabajé en la oficina. Yes, I worked in the office. Sí trabajé en la oficina. En el pasado continuo, ¿qué sucede? Ya aquí ya no existe ni el did, ni el didn't, ni nada de eso. Y el verbo simplemente se le agrega ing, porque el tiempo lo maneja el verbo to be. Recordemos que el verbo to be en pasado siempre es was y were. El was lo utilizamos para los singulares y el were para los plurales. Bueno, were you going to the park? ¿Estuviste yendo al parque? No, I was not going to the park. Yes, I was going to the park. Entonces, nótese que aquí estamos manejando el was y el were, ¿correcto? ¿Por qué tenemos aquí, digamos, el you y aquí el I? Pues simplemente es pensemos en una situación real. Si alguien le pregunta a usted, ¿fuiste al parque? ¿Estuviste yendo al parque? ¿Quién va a responder? Pues yo, ¿cierto? I was not going to the park. Yes, I was going to the park. Were you working in the office? Aquí estamos mirando el caso del verbo regular que es work, pero mire que aquí no hay importancia de que sea regular o irregular. ¿Por qué razón? Porque a ambos, sin importar sea regular o irregular, se les va a agregar ing, ¿correcto? Entonces, quiero que se den cuenta, muchachos, que siempre es el auxiliar el que está haciendo el trabajo en cada tiempo verbal. Aquí tenemos el presente simple versus presente continuo. Ya en el presente simple manejamos dos situaciones, una que es do y la otra que es does. El do, cierto, es general, mientras que el does lo manejamos con tercera persona, he, she o it. Do you swim every Sunday? No, I don't swim every Sunday. Yes, I swim every Sunday. Does she run in the mornings? No, she doesn't run every morning. Yes, she runs every morning. ¿Corre ella en las mañanas? No, ella no corre todas las mañanas. Sí, ella sí corre todas las mañanas. Aquí en el presente simple, lo único que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Solo a tercera persona, solo si el verbo es tercera persona, he, she o it, le vamos a agregar la s, es o is, dependiendo de la forma verbal que tengamos en esos momentos, ¿correcto? En este caso solo es agregar la s, que es lo que normalmente se hace en general. En el presente continuo, aquí lo que cambia es el verbo to be, porque el otro verbo sigue llevando, el verbo principal sigue llevando el ing. El verbo to be.
Tenemos, por ejemplo, todo el caso de am, is y are. Am es para mí, para yo. El is para las terceras personas. Y el are para los plurales. Are you swimming now? No, I'm not swimming now. Yes, I am swimming now. Is she running today? No, she isn't running today. Yes, she's running today. Aquí, como pueden observar ustedes, chicos, tenemos formas contraídas y separadas, ¿cierto? Como el caso de aquí que es doesn't, pues esa es la contracción del does not. Don't es la contracción del do not. Aquí I'm not es la contracción de I am not, ¿correcto? Isn't es la contracción de is not. Siguen viendo que se sigue manejando el parámetro. Como pueden observar, lo que está modificándose en todos esos tiempos que estamos viendo acá es el auxiliar. Lo demás en la oración se mantiene, ¿correcto? Futuro simple versus futuro continuo. En este caso, como ustedes ya lo han aprendido antes, la forma de pregunta en futuro siempre se hace con el auxiliar will, el verbo modal will. Y en la pregunta siempre irá al inicio el will. Will you go to the university? Nótese, chicos, que en los tiempos verbales anteriores y siempre el auxiliar va antes del pronombre al momento de formular preguntas. Eso sucede con todas las oraciones en todos los tiempos. Es el auxiliar el que realiza la pregunta. Siempre es el que va antes, al inicio, antes del pronombre. La única excepción que existe aquí, que no va al inicio, es cuando utilizamos una WH question. ¿Yes? Porque en la WH question ella va de primero, pero inmediatamente va el auxiliar. Por ejemplo, what do you want to do? ¿Qué quieres hacer? What do you want to do? Tenemos el WH question al inicio y luego el auxiliar do. La forma negativa es no, I won't go to university. Este won't es la sumatoria de will not. En conversaciones en inglés es más común encontrar las contracciones, pero solo de manera conversacional, ya que en escritos, ¿cierto?, se debe hacer de manera completa. Entonces, no, I won't go to university. Yes, I will go to university. El futuro continuo, aquí lo que simplemente varía es que agregamos el be al will. Will you be going to university? ¿Estarás yendo a la universidad? No, I won't be going to university. Yes, I will be going to university. Se sigue manteniendo en las formas continuas el ing. Lo único que varía aquí es el verbo to be. Present perfect simple, present perfect continuous. Presente perfecto simple y presente perfecto continuo. Como ustedes saben, las formas perfectas siempre se hacen con el verbo to have, que se traduciría en este caso haber. Hay que tener en cuenta que el have tiene diferentes usos, pero en el caso de las formas perfectas siempre significará haber. Have you taken a shower? ¿Has tomado una ducha? No, I haven't taken a shower. Yes, I've taken a shower. Quiero que se den cuenta aquí, chicos, que noten aquí las contracciones en esta parte. Cuando la oración es negativa, la contracción va ligada al have, mientras que cuando la oración es afirmativa, la contracción va ligada al pronombre. Have you been taking a shower? En este caso lo que hicimos fue agregar el verbo to be en pasado participio para poderle colocar ing al verbo principal. ¿Has estado tomando una ducha? Have you been taking a shower? No, I haven't been taking a shower. Yes, I've been taking a shower. Pasado perfecto versus pasado perfecto continuo. Aquí lo único que varía es el have, que ya no es have, sino had, porque ese es el pasado de have. Lo demás continúa el verbo en pasado participio, ¿cierto? Verbo pasado participio. Had we written a letter? ¿Habíamos escrito una carta? No, we hadn't written a letter. Yes, we had written a letter. Sí, se han escrito una carta. En el pasado perfecto continuo, como en el anterior, solo agregamos el been y que esto ya no se traduce como has estado, sino habías estado. Had we been writing a letter? Habíamos estado escribiendo una carta. No, we hadn't been writing a letter. No habíamos estado escribiendo una carta. ¿Correcto? Viene el futuro perfecto simple y futuro perfecto continuo. En el futuro perfecto simple la variación es que agregamos el will.
y se sigue manteniendo la forma del have más el pasado participio, ¿correcto? Y en el futuro perfecto continuo lo que se hace es agregar a trabajar el have, pero siempre con el been. Lo mismo que decíamos en lo que decíamos en las otras formas perfectas. Con el been y luego el verbo en con ing. Bueno chicos, espero que les haya servido mucho este pequeño tutorial de los tiempos verbales. Simplemente que ustedes lo practiquen, rayen, hagan oraciones, pero des en cuenta que todo lo maneja es simplemente el auxiliar. El auxiliar es el que hace el trabajo, porque realmente si nos ponemos a mirar aquí en inglés, es mucho más fácil en inglés que en español. Es simplemente tener en cuenta qué auxiliar se está utilizando para qué tiempo verbal. Ok chicos, cuídense.